Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El nuevo fiscal, un señor que se llama Francisco Barbosa, se posesionó, esta es la imagen, el pasado 13 de febrero. Lleva 100 y pico de días en la fiscalía, la mayoría de estos días bajo la cuarentena. Pero el confinamiento no ha sido obstáculo para que Francisco Barbosa haya agitado ya controversia y algo de burlas. Burlas por haberse declarado en apenas 100 días el mejor fiscal de la historia. Controversias por las decisiones absurdas tomadas en su mandato, como esta investigación penal a Claudia López por haber roto la cuarentena y la orden de aseguramiento al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, esto de la semana pasada, por una investigación de hechos de corrupción de hace 15 años. De entrada, Barbosa llegaba a la fiscalía con el gran reto de tomar distancia y mostrar independencia del presidente Duque, amigo cercano suyo y para quien trabajaba cuando fue ternado por el mismo Duque para aspirar a la fiscalía. Esta cercanía de ambos queda bien retratada en un perfil de La Silla Vacía que recordaba que en tiempos universitarios, por allá en la Sergio Arboleda, la dupla de amigos Barbosa-Duque, uña y mugre, funcionaba así. Barbosa era el de las tareas, Duque era el del carro. Esta cercanía de Barbosa y Duque pasa de generar suspicacias a levantar ahora ya serias preocupaciones con el tema de la ñeñe política. La investigación sobre la financiación de El Ñeñe Hernández a la campaña del presidente Iván Duque con plata por debajo de la mesa, en manos del amigo de las tareas sobre posibles delitos en la campaña del amigo del carro, hace que ya varios abogados, activistas y organizaciones de la sociedad civil estén pidiendo el nombramiento de un fiscal ad hoc. Recordemos solamente que el nombramiento del fiscal ad hoc en el caso de Néstor Humberto Martínez fue lo que precipitó su huida del cargo en la Fiscalía General. De resto, durante esta fiscalía siguen acumulándose los fracasos de la justicia acusatoria que vienen del pasado, los vencimientos de términos a los acusados del atentado del Centro Andino. Si eran culpables, la fiscalía ya los dejó salir, si no lo eran, los tuvo detenidos más de un año. No sabremos porque nunca pudieron ser llevados a juicio. Y ni hablar del continuo homicidio de líderes sociales y de excombatientes de las FARC. En los últimos años, pocas cosas han empeorado tanto en Colombia como la administración de justicia. La Fiscalía está en el centro de este fracaso. Aunque Barbosa no arranca bien, los fracasos de sus antecesores hablan de una incapacidad sistemática en la Fiscalía. Todo indica que hay un problema mucho más de fondo, permanentemente opacado por los fracasos continuos y estruendosos del fiscal de turno, ahora Francisco Barbosa. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche estamos en directo aquí en Zona Franca, son las 9:04 para hablar del fiscal Barbosa, pero en general de la administración de justicia a través de la Fiscalía. Es que llegar a la Fiscalía General en Colombia le hace vainas raras a las personas. El poder, la notoriedad, parece que se le suben a la cabeza a quien llega a ese búnker de Bogotá, al búnker de la Fiscalía. Le pasó a Montealegre, a Vivian Morales, a Néstor Humberto Martínez y ahora a Francisco Barbosa. Absolutamente feliz. Yo ando en otro cuento, estoy contento y además creo que estamos haciendo la mejor fiscalía en la historia. Luego, para mí esto es fundamental. No leo críticas porque además si las leo me mortifico y si me mortifico no puedo trabajar en los temas que necesito trabajar. ¿Qué tal que se mortifique? Es difícil entender qué ha hecho Francisco Barbosa para pensarse a sí mismo como el mejor fiscal de la historia hasta ahora en sus 100 días. Además de un par de investigaciones por corrupción en medio de esta pandemia, ¿qué ha hecho Barbosa? ¿Cuáles han sido los grandes crímenes irresueltos que él en su fiscalía ha logrado resolver? En cambio, se la ha pasado anunciando despropósitos como este. Ahí está, dice el comunicado de la Fiscalía en el cual abrió una investigación contra Claudia López. Fue abierta una indagación contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibel López Hernández, por supuesta violación de la medida sanitaria. Esto fue cuando se vio a Claudia López haciendo mercado al mismo tiempo que Angélica Lozano, su pareja y senadora de la República, en el Caribuya de la 62 en Bogotá. ¿O qué tal esto? Esto es más reciente, más fresco, sobre el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia
resolvió la situación jurídica del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, vinculado a una investigación por irregularidades de contratación, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. Es que con este caso aquí queda claro que ese dicho de que la justicia cojea pero llega es una gran mentira. 15 años después, el señor investigado es otra vez gobernador, estoy hablando de Aníbal Gaviria. Si fue corrupto es un despropósito porque ya llegó otra vez a la gobernación. Si no lo fue, es un despropósito aún peor, aún querer meterlo preso, mientras Gaviria lo está haciendo relativamente bien en la gobernación de Antioquia en medio de la pandemia. A esta discusión sobre Gaviria se sumó la de vincular a esta investigación a Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, otros dos exgobernadores de Antioquia y políticos de gran peso nacional. Y aunque existe autonomía del fiscal del caso, que es un fiscal delegado ante la Corte Suprema, es al menos curioso que Barbosa quiera llevarse los aplausos por las decisiones de sus subalternos y librarse de los abucheos por las mismas decisiones de sus subalternos. Estas decisiones además parece que encajan en lo que parece como una tendencia de esta fiscalía de abrir investigaciones contra políticos influyentes, casi todos opositores al presidente Iván Duque. Parece como si a nadie se le negara una fiscalización de Barbosa, sin importar lo débil de la evidencia. Le pasó también a Gustavo Petro por esta mención en los audios del Ñañe Hernández. Votos sacó en Riohacha Vargas Lleras, 2.000 y pico, hermano. ¿Y cuánto sacó Duque? Duque sacó como... ¿Y Petro ganó en La Guajira? Sí, Petro ganó en La Guajira. Pero ¿sabe por qué ganó Petro en La Guajira, hermano? Por los hijueputas mineros, eso. Por los mineros. Sí. Por eso mismo, ¿sabes por qué a Petro le fue también? Por los mineros. Solo por eso le abrieron una indagación. Y esto es grave por la cercanía que tiene Francisco Barbosa con el presidente Iván Duque, ya la mencionamos antes. La independencia de la justicia está aquí en juego cuando el gran amigo tiene la responsabilidad de investigar si esto otro que dicen esos mismos audios del Ñañe Hernández y que son mucho más graves, es cierto o no. Entonces necesito es que tú me ayudes con unos empresarios y uno les da la lista. Y yo tengo una empresa que les da la plata sin que, no han dicho, como tú quieras se puede manejar. Y nadie va a saber. Manita, ¿No te dice te dijo Priscila? Para de bola. Es que lo que hiciste pequeñito, la verdad, ahorita. Que nosotros ahora en la pasada nos aprovechamos de la plata que se robaron, que una plata de Vargas Lleras. Y no produce nada de confianza que al final Barbosa termine metiendo lo de Duque en la misma bolsa que Gustavo Petro. Aquí no hay investigaciones abiertas contra ni el señor Petro, ni la gerente de la campaña del señor Petro, ni el gerente de la campaña de Iván Duque. Aquí lo que hay es un proceso de indagación preliminar en el marco de esa línea de investigación que surgió el 9 de marzo del año 2020. Indagación preliminar. Pregúntele a cualquier persona en la calle cuál es la diferencia entre una indagación preliminar y una investigación y nadie va a tener ni idea. Pero más allá de estos anuncios espectaculares, la Fiscalía colombiana sigue padeciendo los mismos problemas de siempre, la incapacidad para hacer justicia, la salida por vencimiento de términos de varios de los acusados de poner esa bomba en el baño de mujeres del Centro Comercial Andino en Bogotá, son un recordatorio de un problema que viene de más atrás, de cómo la Fiscalía se vuelve un podio de anuncios, de simulacros de justicia que casi siempre fracasan. Y aquí Barbosa parece que sigue el legado de uno de sus antecesores. La Fiscalía tiene hoy elementos y evidencias materiales probatorias que le permiten inferir razonablemente autoría que comprometería a este movimiento justamente en el atentado que ocurrió hace 8 días en el centro andino de la ciudad de Bogotá. Según las cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia, la Fiscalía pierde el 57% de los casos que logra llevar a juicio. Pero antes de llevarlos a juicio, muchas veces se les vencen los términos. Esta gráfica muestra el nivel del vencimiento de términos y cómo ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Hoy, en el 2019, son cerca del 10% de los casos donde los términos se vencen, 5.000 al año, y esto ha venido aumentando desde el año 2013, 2014
2015 subieron a 2.500, 2016 3.900 y así hasta el récord de los registros que tiene Excelencia de la Justicia, que llegan en el año 2019, cuando Néstor Humberto Martínez deja esa fiscalía. Incluso antes de que la Fiscalía pueda llevar a juicio a las personas para perder 6 de cada 10 casos y antes de que se les venzan los términos de 1 de cada 10, la mayoría de las denuncias que ponen los ciudadanos terminan archivadas. Este es otro dato de la Fundación, de la Corporación Excelencia de la Justicia. El destino de las noticias criminales en la Fiscalía del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado son los delitos más comunes, los delitos de alto impacto, como los llaman los abogados, delitos que solo dan hasta 9 años de cárcel, que son la mayoría, por ejemplo el hurto. Y aquí se ve que el 77% de esas noticias criminales termina en archivo, es decir, gente que dice que la robaron, el 77% de los casos se archiva, el 8% de los casos se extingue, se acaba, en el 5% hay conciliación, desistimiento de la querella, es que la persona deja de decir, dice que ya no quiere, retira la denuncia, y la sentencia, apenas 2% de los casos llegan a sentencia. Entonces, aquí Francisco Barbosa es el fiscal del momento, pero el problema parece ser un problema mucho más profundo, un problema que discutiremos hoy con varios expertos que han visto por años, y si uno se dedica a la administración de justicia, a pensársela, esa debe ser un ejercicio difícil y doloroso porque es algo que en este país no mejora. Rodrigo Uprimi lo ha hecho durante varios años como profesor de la Universidad Nacional. Rodrigo Uprimi es abogado, es investigador de justicia, es columnista de El Espectador y amante de las causas perdidas a veces parece. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? No soy tan amante de las causas perdidas. Ellas son amantes de usted. Venga, a ver, y Rodrigo, yo quiero hablar con usted. Yo creo que usted entiende que esto no es Barbosa. Barbosa es el actor del momento. Hay un problema estructural mucho más grande, pero hablemos de Barbosa un momentico porque lo que usted dice tiene resonancia a nivel nacional. ¿Cómo le ha parecido este inicio de fiscalía? Yo empiezo por expresar algo que Barbosa no suele hacer, que es un posible conflicto de interés. Cuando Barbosa estaba ternado, yo escribí una columna en donde decía que Barbosa no debía ser elegido como fiscal. Y señalé 4 razones, y creo que este inicio de fiscalía me confirma en esas 4 razones. La primera es su volubilidad, su capacidad de cambiar fácilmente de criterios jurídicos y políticos según el cargo que ocupa. Durante mucho tiempo fue un férreo defensor del acuerdo de paz y de la JEP, y luego siendo consejero presidencial de Derechos Humanos del gobierno Duque, fue uno de los que defendió las objeciones presidenciales contra la ley estatutaria sobre la JEP, precisamente con argumentos que él antes había planteado de manera distinta. Segundo, porque me parece que su desempeño como consejero presidencial, sus, entre comillas, logros fueron bajísimos. O sea, prácticamente cuando uno dice, bueno, en su año y medio como consejero, ¿cuáles fueron los grandes avances del gobierno Duque en materia de derechos humanos o de la consejería? Y no los encuentra. Tercero, por la manera como manejó las cifras sobre tal vez el drama de derechos humanos más grande que tenemos, que es los asesinatos de líderes sociales, en donde simplemente maquilló las cifras de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para dar a entender que gracias al gobierno Duque y al plan de acción oportuna que ellos habían planteado, se había reducido notablemente esas violencias homicidas, cuando no era así, porque lo que él hacía era comparar cifras no comparables, las cifras consolidadas después de verificación del gobierno Santos con cifras provisionales. Y finalmente por su gran cercanía al presidente Duque, que hacía dudar de la imparcialidad de la Fiscalía y su independencia bajo su mando. Y lo que uno ve en estos meses es que esos problemas se confirman. Primero, su volubilidad de criterios. Entonces, en su directiva de la Fiscalía número 1 sobre
detención preventiva o medidas de aseguramiento que sacó hace unos pocos días, él señala que le va a recomendar a sus fiscales que minimicen el uso de la detención preventiva, y a los pocos días avala la decisión de un fiscal que ordena la detención del gobernador Gaviria sin que se cumpla ninguno de los requisitos para que sea detenido. Esos requisitos son que la persona plantee un peligro a la sociedad, y cuál peligro a la sociedad plantea el gobernador Gaviria. Segundo, que pueda alterar o incidir en el proceso y en las pruebas, y si lo iba a hacer, ya tuvo 15 años para hacerlo, o que se fuera a fugar para no cumplir una eventual sentencia condenatoria. O sea, no hay ninguna base para esa detención preventiva. Tercero... y Rodrigo, y déjeme hacerle una pregunta ahí, y es una pregunta que sirve para hablar de pasadas fiscalías también, y es que los fiscales, cuando algo no sale bien y una decisión es impopular, siempre dicen, no, es que cada fiscal es autónomo para tomar las decisiones. Y en este caso es cierto, entiendo yo, el fiscal delegado ante la Corte Suprema es autónomo y no le tiene que pedir a Barbosa permiso. Sin embargo, usted argumenta que Barbosa podría haber influido de una manera legítima dentro de esa decisión. Claro, porque así como él hizo directivas para sus fiscales con relación él hizo una directiva en donde se aplicaba a la ley 906, o sea, del sistema penal acusatorio, en donde paradójicamente los fiscales no dictan las medidas de detención, sino se las piden a un juez de garantías. Y ahí se mostró muy garantista, porque no hizo la misma directiva para los fiscales que manejan la ley 600, que fue la ley que le aplicaron que le corresponde al gobernador Gaviria. Él debió insistir que la detención preventiva es excepcional tanto en el ordenamiento de la ley 600, que es digamos el llamado investigación mixta anterior, o en la ley 906, que es la del sistema penal acusatorio. Entonces él hubiera podido hacer exactamente la misma política, y los fiscales delegados tienen autonomía, pero deben seguir los direccionamientos generales que da el fiscal general de la Nación, que también puede removerlos y cambiarlos de los puestos que ocupan. Entonces eso no es tan cierto esa es como una de las grandes ficciones que se han tenido en el sistema penal acusatorio, en el sistema penal colombiano, que es decir, que los fiscales gozan de enorme autonomía, cuando todo el mundo sabe que la fiscalía es un sistema, tiene unos ciertos principios de jerarquía administrativa. Sí. Y no está mal que los tenga, pero que asuma la responsabilidad de la orientación que le da la fiscalía. Rodrigo, y tal vez hablando de las cosas que generaban prevención en la candidatura de Barbosa y que usted mencionó ahora, la investigación que empieza como a sacar tal vez el lío más difícil, que es el de la independencia frente al presidente, es el de la llamada ñeñe política. Ya hay varias personas que piden otro fiscal ad hoc, y eso ya lo conocimos en la época de Néstor Humberto Martínez. ¿Usted cree que para esta línea investigativa de corrupción en la campaña presidencial es necesario un fiscal ad hoc también? Sí, nosotros desde Justicia, nuestra directora junto con el director de Transparencia Colombia, hemos hecho ya 2 veces esa solicitud. En la primera, la Fiscalía nos respondió que es que él no tenía que declararse impedido porque no decidía concretamente procesos relacionados con esos casos, lo cual es verdad, que era la misma respuesta que daba Néstor Humberto sí, para no declararse, para no pedir fiscal ad hoc en todos los casos de Odebrecht. Pero es que el problema no es ese, el problema es que con la cercanía que él tiene con el presidente Duque, él debe abstenerse de cualquier orientación, de cualquier mirada a las investigaciones sobre la posible infiltración o delitos electorales en las campañas electorales, para precisamente dar, digamos, a la ciudadanía una garantía de independencia e imparcialidad en esas investigaciones.
O sea que en el momento en que hay todo el escándalo por la niña política, el fiscal diga que también va a abrir indagación a Petro por una conversación que no tenía nada que ver con eventual financiación ilícita, o que le va a abrir indagación a Claudia López por la bobada de supuestamente, pues ya obviamente violó una norma contravencional que de pronto amerita una multa, pero nunca estuvo ni certifica de que fuera un delito, porque eso nunca lesionó el bien jurídico de la salud pública. Y Rodrigo... Entonces, y tal vez, y entonces aquí podemos como empatar con lo que decíamos al principio, y es que hay unos problemas estructurales, y usted ha sido muy insistente en señalar uno de ellos, que es el de la forma de elección del fiscal. El fiscal se elige de una terna que manda el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y usted ha argumentado que ese es un mecanismo que no es útil para garantizar independencia. Sí, antes de entrar a esto, yo creo que las cifras que Daniel dio al inicio, yo también las tenía ahí preparadas, me las quitó, que son muy buenas, de la Corporación Excelencia en la Justicia, muestra esos problemas muy serios de la investigación criminal en Colombia. O sea, hay 2,5 millones de noticias criminales ahí acumuladas, que la mayoría van a terminar en archivo. Archivo, ¿qué quiere decir para quienes nos escuchan? Archivo quiere decir que la Fiscalía, después de recibir esa denuncia, después de tenerla un tiempo a veces largo, a veces año y medio, 2 años, en indagación preliminar, o sea, sin que haya habido investigación formal, decide archivarla porque constata que no era delito, o considera que no era delito, o no tiene ni idea de quiénes son los responsables. Sí. Eso quiere decir que 70% de los casos ni siquiera pasan la indagación previa y son archivados aproximadamente. Eso muestra que hay un problema muy serio de investigación criminal. Eso Barbosa lo dijo en su discurso de posesión, dijo hay que hacer una labor de priorización para no quedarse en los delitos, digamos, que pudiera uno llamar bagatela, sino en los delitos serios e investigarlos seriamente. Pero uno no ve cuáles son esas estrategias de priorización que se están haciendo en la Fiscalía para lograr romper ese cuello de botella que es la cantidad de archivos poco transparentes. No se sabe muy bien por qué se archiva, qué es lo que pasa ahí. Entonces ahí hay como una especie de caja negra que es necesario que sea removida. Entonces, y la otra, para la última, déjeme, me voy a una pausa comercial y la retomamos justo después de que regresemos. La justicia colombiana nos ha llenado de términos, escrito acusatorio, indagación preliminar, pero no llega la justicia. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27, estamos en directo desde Bogotá. Pueden opinar con el hashtag en Twitter francamente Barbosa, en nuestra cuenta @zonafranca. Hemos hablado con Rodrigo Uprimi, es profesor de Derecho de la Universidad Nacional, investigador de justicia, acerca de las falencias de estos 100 días del fiscal Francisco Barbosa, y vamos en por qué este es un caso que se repite. Néstor Humberto Martínez no lo hizo bien, Montealegre tampoco, Vivian tampoco, y Rodrigo Uprimi ha dicho muchas veces que esto tiene que ver con la manera en la que se elige el fiscal, con la arquitectura institucional, y el problema ahí es ¿cuál exactamente, Rodrigo? Yo creo que la Asamblea Constituyente acertó en una cosa, pero no la llevó suficientemente lejos. O sea, acertó en la idea de que la Fiscalía General de la Nación en Colombia no debería depender del Ejecutivo, no debería ser como el Attorney General en Estados Unidos, que es el ministro de Gobierno, el ministro de Justicia del presidente, y es a su vez el fiscal general, sino que debería ser un órgano independiente, radicado en la rama judicial, con el fin de evitar 2 riesgos. El primer riesgo, usar la Fiscalía, que el presidente en un sistema político de presidencialismo exacerbado, usar a la Fiscalía para perseguir a sus opositores, o que la Fiscalía le cubriera los delitos asociados al órgano ejecutivo. Sí. Entonces, que para evitar eso fuera independiente. Y la Fiscalía es teóricamente independiente. Pero el sistema de nombramiento le da un peso decisivo al Ejecutivo, porque él hace la terna,
Antes no era tan grave porque la terna la hacía más o menos al tercer año, entonces el fiscal que estaba en un gobierno había sido elegido, digamos, por una terna del anterior, pero eso a raíz de distintas renuncias o de la nulidad de la elección de Vivian Morales terminó en que el fiscal más o menos al año puede estar siendo electo por el presidente, como sucedió con Barbosa. Entonces yo creo que ese es un mal sistema, que debería hacerse un sistema en donde el fiscal fuera seleccionado más por mérito y que fuera más independiente e imparcial, como sucede en ciertos países. Cuando yo he planteado eso, algunos dicen, no, pero es que es de la esencia del sistema acusatorio como el colombiano, o sea, un sistema en donde hay una diferenciación de las funciones de investigación y acusación y las funciones judiciales, que esté en el Ejecutivo, pero eso no es cierto. Uno de los sistemas acusatorios más clásicos en el mundo es el sistema italiano, y en el sistema italiano el llamado Ministerio Público allá, que es la Fiscalía, es independiente y es de carrera. Entonces podría uno pensar en una elección por mérito para que el fiscal sea una persona independiente e imparcial, que no tenga vínculos con el gobierno, que tampoco sea un enemigo del gobierno, no se trata para nada de eso, sino que le dé la garantía a todos los colombianos y colombianas de que es el fiscal de los colombianos, sino el fiscal del gobierno. Rodrigo, muchas gracias por hablarnos esta noche. Volveremos sobre este tema seguramente y de pronto algún día hacemos una reforma acotada para una constituyente sobre la justicia. Gracias. Pero lo único que es seguro es que Barbosa no estará escuchando este programa porque ya dijo que no oye las críticas de los ciudadanos para no molestarse. Críticas muy constructivas para no molestarse el fiscal. Ahí lo dejamos quieto. Nos vamos a tener que aguantarlo como 3 años más, si lo logra. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Voy a enlazar aquí la conversación con Ana María Ramos. Ana María es profesora en la Maestría de Gobierno y Derecho de la Universidad de los Andes, también es abogada e ingeniera industrial y fue subdirectora de la Corporación Excelencia en la Justicia, que nos da estas maravillosas cifras. Son maravillosas porque existen, pero son terribles porque muestran que la justicia no avanza. Venga, Ana María, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Daniel, bien, ¿usted? Entonces, veíamos, por ejemplo, que este tema del vencimiento de términos, que es lo que se materializa con la noticia de que, por ejemplo, los Ambuila, de ese muy sonado caso, salieron de su detención, que los muchachos acusados de poner la bomba en el centro andino salieron de su detención, porque también Humberto Guatibonza salió de su detención. ¿Por qué la Fiscalía? Bueno, primero, ¿esto es culpa de la Fiscalía? Pues la Fiscalía es la que decide qué casos procesa y cuándo imputa, y se supone que debe hacerlo cuando ya tiene los elementos suficientes para poder tener una investigación exitosa, bien sea porque su investigación es tan robusta que va a hacer como a incentivar la aceptación de cargos a un preacuerdo, o que si no logra esta salida temprana, pues va a tener probabilidades de ganar un juicio oral. Entonces, en esa medida, creo que la Fiscalía es la que, digamos, de alguna manera marca su ritmo de acción. La otra es que decide qué prioriza y qué no prioriza, pues justamente porque tiene esa posibilidad como de marcar su ritmo. Y cuando toma esas decisiones, pues puede estar priorizando un caso como el que usted señalaba de Claudia López y Angélica Lozano, que uno, digamos, en el mar de denuncias que tiene la Fiscalía no lo ve como lo más relevante. Y la otra, pues es la que tiene digamos, la obligación de desvirtuar la presunción de inocencia. Entonces, digamos, para hacer el cuento corto, es ella misma escoge su carga. Y entre más meten esa tina cosas, muchas veces con interés de mostrar que con una imputación está haciendo justicia, pues se le llena la tina, los jueces no tienen capacidad, los juicios son engorrosos, y pues termina perdiendo casos y se terminan alargando los tiempos, y cuando se alargan los tiempos, pues los ciudadanos, aún montados en su presunción de inocencia, tienen derecho a estar en libertad. Eso es una cosa que, como decía Rodrigo, no es solamente la ley 906, ya la Corte Constitucional ha dicho que es de la esencia de nuestro Estado,
como la prevalencia de la libertad de las personas. No, y con toda la razón. ¿Qué tal usted más de 500 días con una prevención una detención preventiva y sin que lo puedan llevar a juicio? Y eso es lo trágico un poco de lo que está pasando con estos muchachos, es que salen de la cárcel y uno no sabe si eran culpables o no, porque nunca fueron a juicio. Pero incluso cuando van a juicio, la Fiscalía pierde el 57% de los casos. Y eso es una cifra enorme y tal vez la gente no lo entiende, dice es como miti, pero normalmente cuando el gobierno, cuando la Fiscalía lleva a alguien a juicio en otros países, va con las de ganar. Sí, y en ese punto quiero señalar dos cosas. La primera es una cifra que ha ido en aumento. La Fiscalía antes no perdía tantos casos. Y eso es un círculo vicioso. Entre más pierde, la gente dice, bueno, pues puede que yo gane en un juicio, mejor me espero, en vez de aceptar cargos, ya veo que la Fiscalía no es tan buena en esto. Entonces se desincentiva, eso le genera más carga a la Fiscalía y tiene con eso menos capacidad para dedicarse a cada caso. Entonces creo que sí, que digamos, si uno dijera que es que la obligan a seguir todo, pero insisto, ella misma es la que escoge qué impulsar y creo que está impulsando mal. De un lado uno ve que lo que más se mueve son muchas veces casos de estupefacientes, casos menores de estupefacientes, por ejemplo, o simple porte de armas. Es lo que tiene congestionadas las cárceles además, pero esos mismos casos los pierde incluso cuando hay flagrancia, que es lo que uno no entiende. Si usted se va a las cifras que mencionaba de la Corporación Excelencia, usted ve que en casos en flagrancia de estupefacientes se llega a perder más del 70%. ¿Por qué? Porque no se demuestran otras cosas. Por ejemplo, que había intención o dolo de distribución, o sea, intención de vender esas drogas y tener, digamos, un ánimo de lucro que no eran para el consumo personal. Entonces falta capacidad de investigación en juicio oral. Ana María, yo creo que esta pregunta yo ya se la hice con el fiscal anterior, pero a ver, no puede ser que llegue un man y por incompetente o por conflictos de interés que tenga, que todo el aparato de la Fiscalía, que tiene miles de empleados, deje de funcionar de una manera distinta, ¿cierto? Tiene que ser un problema que va más allá de una persona, más allá de que lo haga bien mal o muy mal, como en el caso de Barbosa en su inicio. ¿Qué hay detrás de esto? Pues mire, yo creo que como usted dice, la Fiscalía es una mole y usted podría poner ahí a un dummy y eso igual se mueve, en la gran mayoría de casos se mueve. Por eso se mueve mal o bien, pero se mueve, tiene como una inercia. Y por eso yo creo que este país ha aguantado interinidades tan largas. Lo que pasa es que esos problemas estructurales han tenido, digamos, causas no resueltas, no atacadas, como algunos ajustes normativos que requiere el sistema acusatorio, como el fortalecimiento de los fiscales, como la incorporación en propiedad de los fiscales. Hay muchos fiscales provisionales y eso causa que, obliga o más bien le da la posibilidad al fiscal nuevo de sacarlo. Bueno, hay unos problemas estructurales. Pero hay otros que sí son el toque que le da cada fiscal. Y lo peligroso es cuando el toque que le da cada fiscal es un poco, digamos, de justicia mediática y de aparentar que se está haciendo investigación y que se está luchando contra la impunidad, cuando los casos están cayendo y lo que está generando no es más confianza de la opinión pública, sino un temor, y la Fiscalía necesita que la respeten, no que le teman en el sentido de que le teman por injusto, que es lo que creo que está empezando a pasar. Y eso está pasando en el caso de Barbosa, entiendo que lo dice usted, y también en el caso de Néstor Humberto, o hay una diferencia que ve usted. Yo creo que se parecen unas cosas de las que están preocupando en este momento a la opinión pública. Solamente veo una pequeña diferencia. Creo que Néstor Humberto era mucho más hábil en cómo hacía algunas cosas. Con Barbosa creo que ha sido un poco más evidente la falta de imparcialidad en sus decisiones. Y eso, pues, es malo, pero al mismo tiempo es bueno porque uno está como más alerta, ¿no? Ana María, para evitar que siga. Es Ana María Ramos. Ana María Ramos fue subdirectora de la Corporación Excelencia en la Justicia, es hoy profesora en la Maestría de Gobierno y Derecho de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Daniel.
Nosotros seguimos hablando de la aplicación de justicia a través de nuestro sistema acusatorio con dos ángulos, el del abogado penalista y el del abogado que conoce la situación de las personas que van a terminar en las cárceles colombianas. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:42 de la noche. Me acompaña ahora para este último trecho del programa Santiago Tres Palacios. Santiago Tres Palacios es un penalista, un abogado penalista, una profesión que se ha convertido en profesión célebre. Es también Santiago es cofundador y miembro de la Junta Directiva Nacional y presidente del capítulo de Antioquia del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está? Daniel, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Muy agradecido por la invitación a este programa, esperando poder discutir y después de haber escuchado las muy buenas intervenciones que me precedieron. Entonces, decían los invitados anteriores que ustedes, los abogados defensores, cada vez ganan más. Sí, digamos que lo normal en un sistema sería que la Fiscalía, los casos que llevara a juicio, fuera cuando esté absolutamente convencida de la responsabilidad, y lo normal sería que la Fiscalía lograra la obtención de los resultados positivos en la búsqueda punitiva. Lo cierto es que cada día, debido a los yerros de la propia Fiscalía General de la Nación, la defensa ha ido ganando ciertos campos y es bastante preocupante que se aumente la cifra de casos ganados por la defensa. Y se lo digo yo, que a pesar de ser defensor, sí percibo que se está llegando a juicio con unos casos verdaderamente muy mal articulados y muy poco fundamentados por parte de la Fiscalía. Y voy a incluir en esta conversación a Libardo Ariza. Libardo es profesor de Derecho en la Universidad de los Andes, hace también parte de un grupo que investiga la situación de los presos en las cárceles colombianas y nos trae otra perspectiva de la aplicación de justicia y de sus profundas desigualdades. ¿Qué tal, Libardo? ¿Cómo está? Hola, Daniel. Bien, muchas gracias. Buenas noches a usted y a todas las personas que están con nosotros esta noche. Entonces, Libardo, llevamos como más de la mitad del programa diciendo la Fiscalía fracasa porque no logra mandar a la gente a la cárcel, porque se le vencen los términos y las personas que cree que cometieron los delitos terminan de nuevo en la calle, pero usted tiene una perspectiva distinta de lo que sucede y sobre quiénes recae como el peso de la justicia en las pocas ocasiones en las que se cumple. Sí, efectivamente, Daniel, si ese panorama que han descrito hasta ahora de impunidad y de la falta de eficacia del aparato acusatorio colombiano, pues parecería contrastar con el aumento vertiginoso de la tasa de encarcelamiento en Colombia en los últimos 20 años. Hemos pasado de una tasa de encarcelamiento en el año 2000 de 128 personas por cada 100.000 habitantes a tener hoy en día una tasa de encarcelamiento casi de 250 personas por cada 100.000 habitantes. Se ha duplicado en 20 años la tasa de encarcelamiento. Si incluimos a las personas que están en medidas domiciliarias extramurales, tenemos una tasa de encarcelamiento de 371 personas por cada 100.000 habitantes, que es una de las más altas de América Latina. No me quiero imaginar entonces cómo sería la situación carcelaria si la Fiscalía funcionara mejor. Claro, pero entonces aquí, y ayúdeme Santiago metiéndose acá, aquí yo me confundo, porque por un lado entonces tenemos las cárceles cada vez más llenas, una tasa de encarcelamiento cada vez mayor, pero una impunidad y un fracaso de la aplicación de justicia también cada vez mayor. Lo primero es que tenemos que saber que no siempre que haya una absolución, como erróneamente considero que lo manifestaba el doctor Uprime respecto al archivo, por ejemplo, hay una denegación de justicia. El archivo, la absolución, la preclusión, es decir, todas estas formas favorables de terminación del procedimiento a favor de las personas son también formas de justicia. Yo no creo que se haga justicia no creo que solo se haga justicia cuando se sanciona o cuando se condena, también creo que se hace justicia cuando se reivindica a la persona injustamente acusada. Por eso las tasas de encarcelamiento nuestras son muy mentirosas, porque en realidad eso está lleno de delitos menores, de personas que aún están a la espera de un juicio y de muchas personas que por temor accedieron a ser sancionadas por vía de preacuerdos o por vías de sentencias, lo que se conoce como sentencias anticipadas de manera genérica, pero no necesariamente esto conduce a una mayor o menor justicia. Digamos que identificar la realización de la justicia con base en el número de sentencias condenatorias entra a esa lógica perversa de creer que la sanción penal
satisface los elementos de justicia que la sociedad aclama. Yo creo que una Fiscalía General de la Nación ganaría mucho si deja atrás los indicadores de prisión, de casos supuestamente ganados, etcétera, y viaja hacia un camino de legitimidad. La Fiscalía ganará el día en el que su palabra tenga peso y valor y no tenga estos contenidos dubitados que tiene hoy. Díganme ustedes, con toda franqueza, ¿quién le cree hoy a la palabra del ente persecutor? Y me refiero al fiscal general de la Nación, no a los múltiples funcionarios que hacen muy maravillosa labor y que son grandes funcionarios dentro de la Fiscalía, sino a la Fiscalía como órgano político. ¿Quién les cree? Libardo, y entonces hábleme de lo que ustedes han encontrado trabajando con la población privada de la libertad y cómo esa población refleja esa injusticia, ese hecho de que usted por ser, me imagino que pobre o por ser ignorante o digamos tener menos educación, es más propenso a terminar en la cárcel. Pues hay una metáfora que usan mucho los abogados penalistas en Colombia, o hay dos metáforas, Daniel. La primera es la igualdad de armas, y la segunda, estrechamente relacionada con la anterior, es que en Colombia no se le niega un carcelazo a nadie. Y la primera, relacionada con la igualdad de armas, es que la mayoría, la suerte que corre la persona en un proceso penal también depende de la calidad de la defensa jurídica que obtenga. Y desafortunadamente en el caso colombiano la mayoría de las personas que pertenecen a los sectores populares que son vinculadas al aparato de justicia por procesos penales que no deberían en principio ni siquiera haberse iniciado, tienen que recurrir a la Defensoría Pública. Y la Defensoría Pública, por ejemplo, en el año 2017 tenía 3.800 defensores contratados y deberían llevar entre todos cerca de 600.000 procesos en curso. La carga de trabajo de la Defensoría Pública es abrumadora. Y como lo mencionaba el doctor Tres Palacios, en este juego adversarial, la principal arma que tiene la Fiscalía General de la Nación es la cárcel, mientras que la principal defensa que tiene una persona pobre en Colombia es acudir a la Defensoría Pública y es vencida rápidamente en juicio. Las cárceles colombianas están llenas de personas de bajos recursos, jóvenes vinculadas fundamentalmente al proceso penal por delitos contra la vida, la integridad personal y el patrimonio económico. Hay una cuestión de sesgo de clase en Colombia que es innegable en materia de encarcelamiento. Señores, seguimos hablando de esto. Acompáñenme al próximo bloque. Nosotros nos vamos a comerciales y volvemos en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:53 de la noche, nos quedan 7 minutos. Hemos hablado de Francisco Barbosa, de los problemas de la Fiscalía para llevar a la gente que comete delitos a la cárcel. Y ahora en ese último trecho hablamos de la gente que está en la cárcel, no solo injustamente, sino porque las condiciones de entrada para litigar y para defenderse eran muy difíciles. Santiago Tres Palacios es abogado penalista. Santiago, usted me imagino que representa a clientes de alto calibre y tiene recursos para enfrentarse a la Fiscalía, pero me imagino que conoce la situación de los defensores públicos o de las personas que tienen pocos recursos cuando llegan ante la Fiscalía. ¿Cómo es esa pelea? La Defensoría Pública, Daniel, y yo creo que en eso coincidirá Libardo, hace una labor titánica, porque tiene muy poco presupuesto, muy bajas remuneraciones y una alta carga. Se, digamos, compara esto con otro de los intervinientes dentro del sistema judicial, que son los delegados del Ministerio Público, que tienen muy poca carga y unos salarios bastante altos. Yo considero que uno de los grandes problemas es seguir teniendo al delegado del Ministerio Público, es decir, al miembro de la Procuraduría General de la Nación. Solamente para explicar ahí una cosita para que la gente entienda, y es que la Procuraduría también está es decir, en los juicios penales está la Procuraduría a través del delegado del Ministerio Público, está el defensor público que lo paga la Defensoría, esa es la Defensoría. Sí, señor, la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo y está el fiscal ante un juez, ¿cierto? Son, digamos, ahí 4. Y un representante de víctimas también, que cuando la persona no tiene recursos también es de la Defensoría. Y el de la Procuraduría, que le pagan más, no lleva el caso y está ahí es como para ver qué pasa, ¿o no? Claro, él tiene la misión de velar por los intereses de la sociedad, pero muy respetuosamente esta es una misión del juez de la República, no del procurador. Nosotros
pues muchas personas consideramos que el Ministerio Público debería salir del sistema, no los colegas del Ministerio Público, ellos deberían o ingresar como jueces o ingresar como defensores públicos, pero eso nos permitiría mejorar los salarios de las personas que ejercen la defensoría pública. Claro. No es entendible, por ejemplo, que un defensor público tenga una remuneración en promedio de 4 millones de pesos en contrato de prestación de servicios con todas las deducciones y que haya procuradores con salarios de 20 millones de pesos. Eso no se entiende debido a la carga y a la importancia del rol que ellos desempeñan. Y con esta ausencia de la cantidad óptima de jueces que tiene nuestro sistema. Claro. Libardo, ayúdeme a ponerle carne a esto, es decir, una persona de escasos recursos que cogen robando cualquier cosa, la llevan, y cómo es que esa persona, sin tener pleno conocimiento de sus derechos, puede terminar como accediendo a una pena que le parece muy baja o accediendo a un sistema donde sus derechos no son respetados. Lo que pasa, Daniel, es que la mayoría de la clientela del sistema penitenciario y carcelario colombiano viene de un trayecto de institucionalización y de segregación punitiva muy fuerte. La mayoría empieza en el sistema de responsabilidad penal adolescente, en el régimen cerrado. Cuando salen de ahí, afortunadamente se borran antecedentes penales, pero luego empiezan a ser institucionalizados permanentemente en estaciones de policía, en URIs, en las antiguas UPJs, de tal manera que cuando llegan al sistema carcelario y penitenciario colombiano, esta es una etapa más en su larga vida de olvido institucional, olvido social y de institucionalización forzada. Luego, cuando se enfrentan al aparato de justicia penal, en las condiciones que bien se han descrito aquí, pues, por una parte, la experiencia carcelaria o la experiencia del encierro no es, en la mayoría de los casos, nueva. Sí. En segundo lugar, acepta rápidamente una pena privativa de la libertad para no enfrentar un proceso largo que puede suponerle más años de prisión, y se convierte esto en parte de su vida cotidiana. Usted revisa los datos de ingresos a centros penitenciarios y hay personas que con 30 años han pasado por una prisión 8, 7 veces. Eso para ellos y para ellas no es nada extraño. Pero entonces, venga, déjeme darle el contraargumento, Libardo, que da la gente, y es que esas son personas que han cometido muchos delitos y que los van a cometer de nuevo, y es muy bueno que estén allá encerradas. Lo que pasa es que las personas, cuando reinciden, no reinciden inmediatamente, no reinciden cometiendo las mismas conductas delictivas y no reinciden, puede que sean algunos casos individuales, porque les guste. La política de pospenados en Colombia básicamente es abrir la puerta de la prisión y decirle nos vemos en 6 meses, pero no hay ningún acompañamiento a la persona en régimen de pospenados, no hay programas de integración social, no hay trabajos con las comunidades, no hay asignación de bienes y servicios post-penitenciarios. Luego, en este esquema de estigmatización social frente a la persona que pasó por prisión, pedirle que consiga rápidamente un trabajo en un mercado laboral profundamente informal y selectivo, pues es simplemente pedirle demasiado. La reincidencia es un fenómeno multicausal. Sí. Uno de los factores, por supuesto, es la decisión de la persona de cometer este delito, pero nuevamente las personas no reinciden inmediatamente, tardan meses y años en volver a cometer una conducta delictiva. Señores, una pregunta final para ambos, de respuesta muy corta. ¿Hay alguna señal de que con el nuevo fiscal Barbosa algunas de las cosas que hemos discutido en este programa vayan a cambiar? Sí, claro, todo es susceptible de empeorar. Libardo. Así es. Me quitó las palabras de la boca del doctor Ruiz Palacios. Yo creo que tuvo una oportunidad como ninguna otra del fiscal Barbosa de mostrar su talante, que fue con la posición que dio frente al decreto 546 de excarcelaciones, y ya vimos lo que piensa él de las personas privadas de la libertad que retornan a la vida después de haber cumplido, a la vida libre, después de haber cumplido la sentencia o la medida de aseguramiento. Señores, muchas gracias a ambos. Ahí el abogado Libardo Ariza hablaba de la opinión que dio el fiscal acerca del decreto para excarcelar personas que habían cometido delitos no violentos, por ejemplo, y así reducir el hacinamiento de las cárceles. Él dijo, no tanto, y terminamos en un decreto que a duras penas podría beneficiar a 4.000 personas de las más de 100.000 que hay encarceladas en el país. A mí se me acabó el tiempo. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.